Desperté en la UCI por agotamiento. Mi padre me dejó allí y viajó a Hawái. Al volver furioso exigiendo mi alta, vio el registro de visitas y palideció. Un nombre se repetía cada noche. Retrocedió gritando, «No. Esto no puede ser real». Mi nombre es Isabella Rodríguez y tenía 30 años cuando me desperté en cuidados intensivos y me di cuenta de que las personas que había pasado mi vida protegiendo me habían abandonado. Tenía un tubo en el brazo, un monitor junto a mi cama y una enfermera diciendo que mi corazón casi se detiene después de que mi cuerpo cedió por el agotamiento. Intenté preguntar dónde estaba mi familia, pero mi garganta se sentía como papel de lija. La enfermera apartó la mirada medio segundo de más, y así supe que la respuesta era mala. Mi padre, Ricardo Rodríguez, había llevado a mi madre, Elena, y a mi hermana, Sofía, a Hawái mientras yo estaba inconsciente. No un viaje retrasado, no un vuelo de regreso de emergencia. Habían abordado el avión el mismo día que el hospital les dijo que necesitaba ser vigilada en la UCI. El viaje fue pagado con mi dinero. El hotel, los vuelos, las fotos junto al océano, todo. Durante 5 días, estuve rodeada de máquinas, extraños y paredes de cristal mientras mi familia publicaba fotos sonrientes bajo palmeras. Luego mi padre regresó. No corrió a mi habitación. No preguntó si recordaba lo que pasó. Se dirigió furioso a la recepción, bronceado y enfadado, exigiendo que el hospital me diera de alta porque estaba haciendo todo más complicado de lo necesario. La mujer de la recepción le dijo que había un registro que debía revisar primero. Observé desde el pasillo cómo tomaba el registro de visitantes y lo hojeaba. Un nombre aparecía una y otra vez. Todas las noches, durante horas, un hombre de cuya existencia nunca me habían hablado. Mi padre dejó de respirar por un momento. Su rostro se puso gris. Luego se tambaleó hacia atrás y gritó, «No, esto no puede ser real». Antes de la UCI, antes del registro de visitantes, antes de que la cara de mi padre se pusiera del color del cemento mojado, mi vida ya se había estado encogiendo alrededor de una palabra, familia. El nombre de mi padre era Ricardo Rodríguez, y en nuestra casa, su palabra era tratada como el clima. No se discutía con ella. Se ajustaba la vida a ella. Mi madre, Elena, era más suave en público, pero a puertas cerradas, siempre lo apoyaba, incluso cuando apoyarlo significaba pasar por encima de mí. Mi hermana menor, Sofía, era la que todos protegían. Tenía 26 años, bonita de esa manera natural de las redes sociales, siempre filmando tazas de café, espejos de hotel, ventanas de aeropuerto, y llamándolo trabajo. Yo era la responsable. Esa fue la etiqueta que me dieron cuando era demasiado joven para entender que no era un cumplido. Vivía en Boston y trabajaba como jefa principal de incidentes de ciberseguridad en Sentinel Harbor Systems, una empresa que protegía las redes de hospitales de ataques de ransomware. Mi trabajo era estresante, pero importaba. Se aclara la garganta cuando un sistema hospitalario caía, las cirugías se retrasaban, los registros de pacientes desaparecían y las personas reales sufrían. Era buena en lo que hacía. Y como era buena, la gente seguía pidiéndome más. Mi salario parecía impresionante en papel, pero el papel no mostraba el dinero que desaparecía cada mes. La empresa de Ricardo necesitaba ayuda para cubrir la nómina. Elena necesitaba que se pagara su tarjeta de crédito antes de que afectara su imagen en el comité de la iglesia. Sofía necesitaba una cámara nueva, una computadora portátil de edición nueva, un depósito para un apartamento nuevo, un atuendo nuevo para un viaje de marca, una emergencia nueva que de alguna manera siempre venía con un recibo de lujo. Durante 6 años, mantuve una hoja de cálculo oculta en una carpeta llamada impuestos. Cada transferencia, cada cheque, cada promesa de que me devolverían el dinero. $163,000. Ese número me miró una noche de domingo mientras Ricardo estaba al teléfono diciendo, «Isabella, no hagas esto difícil. El viaje de Sofía a Hawái es importante. No es una vacación. Es una oportunidad. Tiene marcas observándola. Si lo hace bien, podría cambiar su vida». Estaba sentada en el suelo de mi cocina con mi computadora portátil abierta porque estaba demasiado cansada para llegar al sofá. Se suponía que Hawái era el viaje de contenido de compromiso de Sofía,
un lanzamiento suave para su serie de bodas, además de reuniones con 2 patrocinadores de viajes boutique que había estado persiguiendo durante meses. Ricardo, Elena y Sofía iban todos. Yo no. Tenía trabajo y, sinceramente, estaba aliviada. Pero de alguna manera seguía pagando vuelos, mejoras de hotel, coche de alquiler, depósito de fotógrafo, depósito de cena de bienvenida, $11,400 antes de que nadie hubiera empacado una maleta. Le dije a Ricardo que no podía cubrir más. Se quedó callado y eso fue peor que gritar. Luego dijo, después de todo lo que esta familia te ha dado, ¿realmente vas a contar dólares ahora? Me reí una vez, no porque fuera gracioso, sino porque mi cuerpo no sabía qué más hacer. ¿Qué me habían dado exactamente? ¿Un apellido? ¿Un dormitorio con la ventana más pequeña? ¿Una infancia donde el amor venía con facturas? Ricardo dijo, no tienes marido, ni hijos, ni obligaciones reales fuera de ese trabajo de computadora. Tu hermana está construyendo un futuro. Deja de actuar como si ayudarla fuera una especie de castigo. Elena añadió suavemente, cariño, sabes que Sofía es más frágil que tú. Siempre has sido más fuerte. Esa frase me siguió toda la vida. Eres más fuerte. Traducción, necesitas menos. Puedes soportar más. Puedes ser herida y seguir funcionando. Así que transferí el dinero. Me dije a mí misma que era la última vez. La gente como yo siempre dice que la última vez se convierte en un puente hacia la próxima. Esa noche, mientras miraba la pantalla de confirmación, noté algo pequeño pero familiar. Mis manos temblaban. Sentía el pecho oprimido. Mi cabeza palpitaba detrás de los ojos. Había estado ignorando esas señales durante semanas. Ricardo habría dicho que estaba siendo dramática. Elena habría dicho que necesitaba dormir. Sofía me habría enviado un emoji de cara triste y luego me habría preguntado si también podía cubrir su cita de bronceado en spray. Ninguno de ellos habría preguntado por qué una mujer de 30 años con un trabajo de 6 cifras parecía estar desapareciendo lentamente. Cerré la hoja de cálculo y abrí mi panel de trabajo. Un cliente de hospital en Rhode Island acababa de señalar tráfico sospechoso. Otra noche larga estaba comenzando y no tenía idea de que sería el principio del fin de mi antigua vida. La semana en que colapsé, Sentinel Harbor estaba manejando la crisis más grande que habíamos visto. Una red de hospitales regional había sido golpeada con un ciberataque coordinado, y mi equipo era responsable de contenerlo antes de que los sistemas de pacientes se apagaran por completo. Había estado viviendo de café negro, barras de proteínas y 3 horas de sueño. Mi calendario parecía una escena del crimen. Revisión de incidentes a las 6 de la mañana, informe ejecutivo a las 8. Llamada a proveedores a las 10. Llamada legal al mediodía. Sala de guerra con el cliente hasta la cena. Luego monitoreo nocturno porque a los atacantes les encantan las horas en que las personas exhaustas cometen errores. Mi jefe me dijo que yo era la única persona que podía mantener todas las piezas unidas. Eso sonó a confianza. En realidad, era presión con una bonita chaqueta. Para el miércoles, estaba olvidando palabras básicas. Para el jueves, tenía que agarrarme al borde de mi escritorio cuando me levantaba demasiado rápido. Para el viernes, mi corazón de repente comenzaba a acelerarse mientras estaba sentada, como si mi cuerpo intentara huir sin mí. Casi llamo a mi médico, pero Ricardo llamó primero. Necesitaba que revisara un pago a un proveedor para su empresa porque uno de sus cheques había rebotado. Dije, papá, no me siento bien. Suspiró como si mi salud fuera un mal servicio al cliente. Isabella, todo el mundo está cansado. ¿Crees que yo nunca me cansé criándote? Sofía se va mañana. No arruines esta semana. Esa palabra, arruinar, me golpeó más fuerte de lo que debería. No había gritado. No me había negado. Simplemente había dicho que no me sentía bien. Y de alguna manera eso se convirtió en una amenaza para la felicidad de Sofía. Elena tomó el teléfono y suavizó el golpe. Cariño, tu padre está estresado. Solo ayúdalo esta noche y luego descansa este fin de semana. Pero yo estaba de guardia ese fin de semana. Ellos lo sabían.
Simplemente no les importaba. A las 11:18 de la noche de esa noche, estaba sola en la oficina de Sentinel Harbor en Boston, mirando 3 monitores llenos de registros de servidores. La ciudad fuera de las ventanas era negra y plateada. Dentro, las luces eran demasiado brillantes, el aire demasiado frío y mi cuerpo se sentía como si perteneciera a otra persona. Intenté alcanzar mi botella de agua y fallé. Mis dedos rozaron el plástico pero no pudieron cerrarse alrededor de él. Recuerdo mirar mi mano y pensar, qué extraño. Luego los números en la pantalla se emborronaron. Una línea de código se estiró de lado como si se estuviera derritiendo. Mi pecho se apretó, no bruscamente, sino pesadamente, como si alguien hubiera colocado una piedra debajo de mis costillas. Intenté ponerme de pie. El suelo se inclinó. Recuerdo el sonido de mi silla rodando hacia atrás. Recuerdo pensar que debería llamar a alguien, no a mi padre, no a mi madre, alguien útil. Luego todo se volvió blanco en los bordes y desapareció. Un guardia de seguridad me encontró 12 minutos después. A medianoche, estaba en una ambulancia. A las 12:41 de la noche, estaba en el Commonwealth Medical Center. Solo sé esto porque la enfermera me lo dijo más tarde. Mi diagnóstico oficial fue agotamiento severo complicado por miocarditis aguda, arritmia peligrosa, deshidratación e inestabilidad cardíaca inducida por estrés. En palabras normales, mi corazón había estado inflamado, sobrecargado, mal alimentado e ignorado hasta que casi falló. Como estaba inconsciente e inestable, el hospital llamó a mi contacto de emergencia. Ricardo no respondió la primera llamada, ni la segunda, ni la tercera. A las 6:32 de la mañana, finalmente contestó. La nota en mi expediente decía, padre notificado. La familia declara que llegará en breve. Llegaron a las 9:10. Ricardo, Elena y Sofía. Mi familia se quedó durante 28 minutos. 28 minutos después de 30 años. Sofía no se acercó a la cama. Se quedó cerca de la puerta porque, según la enfermera, los hospitales la ponían ansiosa y no quería llorar antes de su vuelo. Elena preguntó si podía escucharlos. Ricardo preguntó cuánto duraba la observación en la UCI y si el alta podía ocurrir rápidamente si me despertaba. El médico le dijo que estaba estable pero crítica. Estable pero crítica. Ricardo solo escuchó la primera palabra. A las 10:04 de la mañana, salió al pasillo y llamó a la aerolínea. A las 10:16, Elena le preguntó a la enfermera si el hospital los llamaría si algo cambiaba. A las 10:22, Sofía publicó una foto de su maleta con la leyenda, intentando mantenerme positiva antes del paraíso. A las 10:31, se fueron. Su vuelo a Honolulu partió esa noche. Los boletos no eran reembolsables. El hotel no era reembolsable. El fotógrafo no era reembolsable. Aparentemente, yo era lo único en sus vidas que estaban dispuestos a dejar atrás. Antes de abordar, Ricardo me dejó un mensaje de voz. Su voz era tranquila, casi molesta. Isabella, los médicos dicen que estás estable. Vamos a continuar con el viaje a Hawái porque no hay nada que podamos hacer sentados en un hospital. No entres en pánico cuando te despiertes. Nos pondremos en contacto. Intenta no hacer esto más difícil para tu madre y tu hermana. No dijo que me amaba. No dijo que tenía miedo. No dijo que lo sentía. El mensaje de voz terminó con el ruido del aeropuerto de fondo y Sofía riéndose sobre la necesidad de un asiento junto a la ventana. La primera noche que mi familia estuvo en Hawái, un hombre entró al Commonwealth Medical Center justo después de la medianoche. No estaba vestido como alguien que se hubiera apresurado a salir de la cama. Llevaba un abrigo oscuro sobre una camisa blanca, sin corbata, cabello plateado peinado hacia atrás, cara pálida de una manera que no tenía nada que ver con la edad. Fue a la recepción y preguntó por el piso de la UCI. La recepcionista le preguntó a quién visitaba. Dijo mi nombre, Isabella Rodríguez. Ella preguntó su relación conmigo. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que ella levantara la vista de la computadora. Luego dijo, familia. Su nombre era Gabriel Sánchez. Yo aún no lo sabía.
No sabía que tomó el ascensor al 5.º piso, caminó hasta la pared de cristal fuera de mi habitación y se detuvo como si su cuerpo no pudiera cruzar una línea invisible. No sabía que estuvo allí durante casi 2 horas sin sentarse. La enfermera de la noche, Ana Ruiz, lo notó porque las enfermeras de la UCI lo notan todo. No se paseaba. No hacía llamadas. No molestaba al personal ni exigía información que no tenía derecho legal a recibir. Simplemente miraba los monitores a través del cristal y me miraba como si estuviera contando cada respiración. Ana finalmente se le acercó y le preguntó si necesitaba ayuda. Él dijo, solo necesito saber que no está sola. Ana le preguntó si quería entrar. Él miró la puerta y luego de nuevo a mí. Todavía no, dijo. No estoy seguro de merecerlo. Esa frase se quedó con Ana. Me dijo más tarde que la mayoría de las familias en la UCI o se desmoronan ruidosamente o se aferran fuertemente. Gabriel no hizo ninguna de las dos cosas. Llevaba el dolor como un vaso de agua lleno hasta el borde, con cuidado de no derramarlo porque alguien más podría resbalar. Antes de irse, Ana le pidió que firmara el registro de visitantes. Escribió Gabriel Sánchez. Relación, familia, llegada, 12:14 de la noche, salida, 2:31 de la madrugada. La noche siguiente, regresó antes. Esta vez, trajo una carpeta. Pidió hablar con el médico tratante, no como alguien que intentaba controlarme, sino como alguien que ofrecía un historial médico relevante. Dijo que había un patrón familiar de inflamación cardíaca, arritmia y colapso repentino bajo estrés físico. Dijo, entiendo las reglas de privacidad. No le pido que confirme nada que no pueda confirmar. Le pido que considere esta información si la ayuda a ella. El médico tomó la carpeta. Esa información cambió la forma en que me monitoreaban. Ordenaron pruebas adicionales. Ajustaron la medicación. Detectaron un patrón de ritmo peligroso antes de que se convirtiera en algo peor. Gabriel no me salvó porque fuera rico o poderoso. Me salvó porque apareció con lo único que mi familia nunca se había molestado en darme, atención. La tercera noche, finalmente entró en mi habitación. Ana observó a través del cristal cómo se paraba junto a la cama. Al principio no me tocó la mano. Parecía aterrorizado de molestarme. Después de mucho tiempo, acercó la silla de visitas y se sentó. Ana no pudo oír lo que dijo, pero vio cómo se movía su boca. Más tarde, cuando ella le preguntó, él solo dijo, le dije que lamentaba haber tardado tanto. Durante 5 días, su nombre llenó el registro de visitantes. Gabriel Sánchez, 11:52 de la noche a 2:40 de la madrugada. Gabriel Sánchez, 10:18 de la noche a 10:05 de la mañana. Gabriel Sánchez, 12:03 de la noche a 4:11 de la madrugada. Gabriel Sánchez, cada noche. Ricardo Rodríguez, sin entradas después de la primera mañana. Elena Rodríguez, sin entradas. Sofía Rodríguez. Sin entradas. Cuando me desperté, me ardía la garganta y sentía mi cuerpo roto en pedazos separados. Lo primero claro que vi fue la silla vacía junto a mi cama. Lo segundo fue una manta doblada cuidadosamente a mis pies. Lo tercero fue un vaso de papel con agua helada y una pajita doblada hacia mí, como si alguien hubiera pensado en el ángulo exacto que mi mano débil podría alcanzar. Ana entró y sonrió como si hubiera estado esperándome regresar de algún lugar lejano. Nos asustaste, dijo. Intenté hablar, pero solo salió un rasguño. ¿Familia? Su sonrisa se atenuó. Están en Hawái. Cerré los ojos, incluso medio sedada, incluso rodeada de máquinas. Sentí humillación antes que tristeza. Por supuesto que lo estaban. Luego Ana dijo, pero no estaba sola. Hubo alguien aquí todas las noches. Abrí los ojos de nuevo. ¿Quién? Ella dudó, luego me entregó la tableta con el registro de visitantes. Un nombre una y otra vez. Gabriel Sánchez. Lo miré fijamente hasta que las letras dejaron de parecer letras y empezaron a sentirse como una puerta frente a la que había estado toda mi vida sin saber que estaba allí. Ricardo regresó de Hawái el 5.º día, no porque me echara de menos, sino porque algo en casa me necesitaba. Más tarde supe que su cuenta comercial había sido congelada después de una disputa de pago,
y la única persona que sabía cómo acceder a los documentos de respaldo era yo. Sofía también tenía una factura de patrocinador que necesitaba ser corregida antes de que le pudieran pagar por el contenido de Hawái. Así que mi padre, que no había regresado cuando mi corazón estaba inestable, regresó cuando su dinero lo estaba. Llegó al Commonwealth Medical Center vistiendo una camisa de lino y una quemadura solar costosa. Elena estaba detrás de él, callada y nerviosa. Sofía los siguió, luciendo irritada como si el hospital hubiera interrumpido su mood board de vacaciones. Ricardo no fue directamente a mi habitación. Fue a la recepción y anunció que se llevaba a su hija a casa. La recepcionista, una mujer llamada Carolina, revisó el expediente y le dijo que no estaba autorizada para el alta. Ricardo se inclinó y bajó la voz de la forma en que lo hacen los hombres cuando creen que el volumen está por debajo de ellos, pero el control no. Soy su padre. Yo decido que es lo mejor para ella. Carolina se mantuvo educada. Señor, su hija es una paciente adulta. El equipo médico tiene que dar el visto bueno y ella tiene que dar su consentimiento. Él espetó que yo estaba confundida, que el hospital estaba exagerando, que los cargos de la UCI eran ridículos y que siempre había sido dramática bajo presión. Luego dijo algo que hizo que Carolina lo mirara de manera diferente. Dijo, quiero saber quién ha estado viniendo aquí y llenándole la cabeza de tonterías. Carolina le dijo que había habido una investigación de un defensor del paciente y visitas repetidas de un contacto familiar listado. Ricardo se congeló. ¿Qué contacto familiar? Carolina dijo que antes de poder discutir cualquier detalle de acceso a la atención, él tendría que revisar y verificar el registro de visitas porque parecía haber una disputa de relación. Giró la tableta hacia él. Estaba sentada en una silla de ruedas cerca de las puertas de la UCI porque Ana acababa de llevarme a dar un corto paseo supervisado. Vi a Ricardo tomar la tableta. Vi su pulgar deslizarse 1, 2, 3 veces. Vi el segundo exacto en que su mundo se resquebrajó. Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez. Gabriel Sánchez. Cada noche, familia. La boca de Ricardo se abrió, pero no salió ningún sonido. Elena se acercó, vio el nombre y se agarró al mostrador como si sus rodillas le hubieran fallado. Sofía dijo, papá, ¿qué te pasa? Ricardo retrocedió del mostrador, aún sosteniendo la tableta. Su rostro se había puesto gris. No pálido, gris, como si algo dentro de él se hubiera echado a perder. Luego gritó, no, esto no puede ser real. La gente del vestíbulo se giró. Carolina extendió la mano para coger la tableta, pero Ricardo la sujetó como si fuera la prueba de una escena del crimen. Elena susurró, Ricardo, por favor. Fue entonces cuando supe que ella lo sabía. Quizás no todo, pero lo suficiente. Me acerqué con la silla de ruedas, aunque Ana me dijo que esperara. Mi voz era débil, pero se oyó. ¿Quién es Gabriel Sánchez? Ricardo se volvió hacia mí. Por primera vez desde que me había despertado, parecía asustado de mí. No por mí, de mí. Dijo, Isabella, vuelve a tu habitación. Volví a preguntar. ¿Quién es él? Sofía miró entre nosotros, de repente menos molesta. Elena empezó a llorar en silencio. Ricardo la señaló. No digas una palabra. Su voz era puro pánico ahora. Eso no sonaba como un padre protegiendo a su hija. Sonaba como un hombre custodiando un sótano cerrado con llave mientras el humo se filtraba por debajo de la puerta. Carolina llamó a seguridad, no porque nadie hubiera sido violento, sino porque el vestíbulo se había quedado demasiado quieto. Ricardo se acercó a mí y dijo, ese hombre no es nadie. No tiene derecho a estar cerca de ti. Miré el registro de visitas que aún brillaba en su mano. Estuvo aquí más que tú. Esa frase aterrizó más fuerte que cualquier grito. La mandíbula de Ricardo se tensó. No entiendes lo que es. Elena sollozó de repente. Ricardo, basta. Él se volvió hacia ella tan rápido que Sofía se encogió. Elena se cubrió la boca, pero la verdad ya había empezado a moverse. Dijo, Isabella, lo siento. Lo siento mucho. Sentí que el aire cambiaba a mi alrededor.
Ana se colocó detrás de mi silla de ruedas, una mano en el asa, sujetándome sin hacerme sentir débil. Ricardo dijo, Elena, lo juro por Dios. Elena lo miró con 30 años de miedo y dijo, casi se muere. Él la encontró porque nosotros la dejamos. Quizás Dios ya no nos permite enterrar esto. Sofía susurró, ¿enterrar qué? Nadie le respondió. Los ojos de Ricardo fueron de Elena a mí y a la tableta. Y de repente, el hombre que había pasado mi vida diciéndome que le debía algo parecía ser el que tenía una deuda demasiado grande para sobrevivir. Más tarde, las piezas salieron rápido y feas. Gabriel Sánchez había conocido a Elena antes de que se casara con Ricardo. La había amado. Ella se había quedado embarazada antes de que Gabriel se fuera a una misión médica de la Marina en el extranjero. Ricardo, que ya estaba persiguiendo a Elena, la convenció de que Gabriel no regresaría. Luego, después de que yo naciera, le envió a Gabriel una carta. No de Elena, sino de él mismo, pretendiendo hablar en nombre de la familia. La carta decía que el bebé no había sobrevivido. Decía que Elena no quería ningún contacto. Decía que cualquier intento adicional sería considerado acoso. Gabriel creyó que su hija estaba muerta. Elena dijo que no supo sobre la carta exacta hasta años después. Pero sabía lo suficiente. Sabía que Ricardo había hecho desaparecer a Gabriel de nuestras vidas. Sabía que yo no era la hija biológica de Ricardo. Permaneció en silencio porque la mentira le dio una casa, un marido, un nombre y una historia que la gente respetaba. Ricardo me crió porque irse lo habría expuesto. Pero me castigó porque cada vez que me miraba, veía al hombre que había borrado. Ese era el secreto de 30 años. No una aventura, no un error, un robo. Había robado un padre a su hija y una hija a su padre, luego me hizo pasar la vida pagando el alquiler dentro de su mentira. Seguridad escoltó a Ricardo lejos de la recepción, pero no fuera del hospital. Hombres como Ricardo no se van cuando son expuestos. Intentan reescribir la escena. Vino a mi habitación de la UCI 20 minutos después con Elena detrás y Sofía llorando en el pasillo, con el rímel corriendo por su cara como si acabara de descubrir que la tragedia no era buen contenido. Yo ya estaba en la cama para entonces, agotada, con el monitor cardíaco conectado, las manos frías bajo la manta. Ricardo entró sin pedir permiso. Ana lo siguió y se paró cerca de la puerta. Él la miró y dijo, esto es un asunto familiar. Ella me miró a mí, y yo dije, ella se queda. Esa fue la primera vez que lo contradije en una habitación llena de gente. Parpadeó como si le hubiera abofeteado. Luego intentó la vieja voz, la tranquila y decepcionada. Isabella, estás enferma. Estás confundida. Este hombre ha manipulado al hospital. Está intentando insertarse en nuestra familia porque cree que hay dinero de por medio. Casi me río. Gabriel había estado sentado fuera de mi habitación de la UCI mientras Ricardo estaba en Hawái, pidiéndome por mensaje de voz que no hiciera las cosas más difíciles. El dinero no fue la razón por la que Gabriel vino. El dinero fue la razón por la que Ricardo regresó. Pregunté, ¿le dijiste que morí? Ricardo no respondió. Elena se cubrió la cara. Esa fue respuesta suficiente. Volví a preguntar, más despacio. ¿Le dijiste a Gabriel Sánchez que su bebé murió? Ricardo dijo, hice lo que tenía que hacer para proteger a esta familia. Ahí estaba. No negación, justificación. Proteger a esta familia. Había escuchado esa frase toda mi vida. Significaba proteger su imagen, proteger su comodidad, proteger su autoridad, nunca protegerme a mí. Elena finalmente habló. Gabriel fue tu padre antes de que Ricardo firmara un certificado de nacimiento. El monitor a mi lado pitó más rápido. Supe en el momento en que vi la cara de Ricardo en el registro de visitas. Una parte de mí lo sabía. Pero escucharlo todavía se sintió como caer a través de un suelo en el que había confiado durante 30 años. Sofía se asomó a la puerta, sacudiendo la cabeza. Así que Isabella ni siquiera es la verdadera hija de papá. Los ojos de Ana brillaron, pero levanté una mano antes de que pudiera hablar. Miré a Sofía y dije, soy real.
Ese es el problema que todos intentaron ocultar. Unos minutos después, Gabriel apareció al otro lado del cristal. No irrumpió. Tocó suavemente una puerta del hospital que ya estaba abierta porque el respeto era aparentemente posible incluso en un desastre. Ana me preguntó si quería que entrara. Ricardo dijo, absolutamente no. Yo dije, sí. Gabriel entró lentamente. De cerca, vi cosas que me apretaron la garganta. Los mismos ojos azul grisáceos, la misma línea entre las cejas cuando estaba preocupado. La misma forma en que su mano izquierda se curvaba ligeramente cuando intentaba no mostrar emoción. Se detuvo a varios pies de la cama. Isabella, dijo, y mi nombre sonó diferente en su voz, no como una demanda, sino como una oración que había tenido miedo de decir en voz alta. Ricardo espetó, no tienes derecho a estar aquí. Gabriel no lo miró. Mantuvo sus ojos en mí. Si quieres que me vaya, lo haré. Pregunté. ¿Creíste que estaba muerta? Su rostro se quebró solo durante los primeros 18 años. La habitación quedó en silencio. Me dijo que había recibido la carta de Ricardo mientras estaba destinado en el extranjero. Había intentado llamar, pero el número estaba desconectado. Había escrito 2 veces y ambas cartas regresaron. Años después, vio a Elena a distancia en un evento de caridad en Boston. Tenía una hija adolescente con ojos azul grisáceos. Él lo supo antes de poder probarlo. Contrató a un investigador, luego a un abogado, pero cada intento de contactar a la familia fue bloqueado. Ricardo amenazó con órdenes de alejamiento. Elena se negó a las reuniones. Gabriel no quería destruir la vida que creía que yo tenía. Ese fue mi error, dijo. Pensé que mantenerme alejado era doloroso, pero noble. Pensé que si eras amada, podría vivir con ser borrado. Luego sus ojos se desviaron solo una vez hacia Ricardo. No sabía que te estaban usando como castigo por mi existencia. Ricardo ladró que Gabriel estaba haciéndose el héroe. Gabriel finalmente lo miró. No, un héroe llega a tiempo. Yo llegué 30 años tarde. Pero tú la dejaste en cuidados intensivos por unas vacaciones que ella pagó. Así que no me hables de lo que está bien y lo que está mal. El rostro de Ricardo se contorsionó. Dijo que yo era una desagradecida. Dijo, la sangre no hace a un padre. Por una vez, estuve de acuerdo con él. La sangre no hacía a un padre. Tampoco un certificado de nacimiento. Tampoco 30 años usando la palabra hija mientras me trataba como una factura. Le dije a Ricardo que se fuera. Me miró como si la frase no se tradujera. Lo dije de nuevo. Sal de mi habitación. Elena intentó alcanzar mi mano, pero me aparté. Tú también, dije. Sofía empezó a llorar más fuerte, diciendo que no lo sabía, como si no saber borrara todo lo que había tomado. La miré y dije, el dinero se acaba hoy. Las tarjetas compartidas se cierran hoy. Las transferencias de emergencia han terminado. La expresión de Ricardo cambió de shock a rabia. Y fue entonces cuando entendí algo con perfecta claridad. Perderme no le asustaba. Perder el acceso a mí sí. Gabriel se hizo a un lado cuando la seguridad regresó. No tocó a Ricardo. No lo amenazó. Simplemente se quedó allí, tranquilo y firme, mientras la familia que me había abandonado era retirada de la habitación a la que nunca habían pertenecido realmente. Después de que se fueron, lloré tanto que me dolía el pecho. Gabriel parecía que cada lágrima lo hería. Preguntó si quería que se fuera. Negué con la cabeza. No lo llamé papá. Todavía no. Esa palabra era demasiado pesada, demasiado herida, demasiado nueva. Solo dije, ¿puedes sentarte conmigo un rato? Sus ojos se llenaron. Sí, dijo. Todo el tiempo que quieras. Se sentó en la silla junto a mi cama, la silla que había estado vacía durante 5 días. Y por primera vez desde que me desperté, la habitación no se sintió como un lugar donde me habían abandonado. Se sintió como un lugar donde alguien finalmente me había encontrado. Dejé el Commonwealth Medical Center 11 días después de colapsar.
Gabriel me llevó a casa. No de una manera dramática de película, sino con cuidado, en silencio, con una bolsa de papel con recetas en el suelo y las instrucciones de alta dobladas en el bolsillo de su abrigo. No me pidió subir. No me pidió un título. Simplemente llevó mi bolso al vestíbulo de mi edificio de apartamentos y dijo, estoy aquí cuando estés lista, y si estar lista lleva tiempo, lo entiendo. Ese fue el primer regalo que me dio después de la verdad. Espacio. Ricardo nunca me había dado espacio. Llenaba cada silencio con obligaciones. Llamó a la mañana siguiente. Luego llamó Elena. Luego Sofía. Luego Ricardo de nuevo desde un número diferente. No respondí. En cambio, hice cosas que debería haber hecho años antes. Congelé la tarjeta compartida. Cambié todas las contraseñas. Eliminé a Ricardo de los formularios de contacto de emergencia. Envié un mensaje escrito a los tres. Me estoy recuperando. No me contacten por dinero. No vengan a mi apartamento. Cualquier problema adicional con la cuenta financiera se tramitará a través de un abogado. Ricardo respondió en 4 minutos. Estás cometiendo un error. Todo lo que hice fue para protegerte. Ese fue el último mensaje suyo que leí en mucho tiempo. Gabriel me ayudó a encontrar un abogado, una mujer tranquila llamada Laura, especializada en abuso financiero familiar y mal uso de identidad. Descubrimos que Ricardo había usado mi nombre como aval en 2 solicitudes de crédito comercial. También me había incluido como inversor financiero silencioso para un contrato de renovación sin mi consentimiento. Él pensó que, como yo era su hija, mi nombre era su propiedad. Laura estuvo en fuerte desacuerdo. En un mes, se enviaron cartas legales. En 2 meses, Ellison Hombres Cerasien perdió un cliente importante cuando la disputa se hizo conocida en el círculo empresarial local de Ricardo. La gente que lo había elogiado como un hombre de familia de repente tenía preguntas. ¿Por qué se había ido a Hawái mientras su hija estaba en la UCI? ¿Por qué otro hombre había estado a su lado todas las noches? ¿Por qué había una demanda que involucraba documentos financieros falsificados? Ricardo odiaba las preguntas que no podía controlar. Elena se mudó a la habitación de invitados de su hermana en Worcester. Me envió una carta, manuscrita, de 6 páginas. No fue suficiente. Quizás ninguna disculpa podría ser suficiente. Pero por primera vez, no culpó al miedo, al momento o a la supervivencia. Escribió, elegí la comodidad sobre la verdad, y tú pagaste por ello. Guardé la carta. No la respondí de inmediato. El perdón no es una máquina expendedora donde alguien inserta una disculpa y recupera el acceso a ti. El contenido de Hawái de Sofía nunca se lanzó como ella planeó. Los socios de la marca se retiraron cuando el drama familiar se extendió a su sección de comentarios después de que uno de los antiguos clientes de Ricardo publicara sobre la demanda. Su compromiso no terminó de inmediato, pero se resquebrajó. La familia de su prometido quería distancia del lío. Durante años, Sofía había creído que la suavidad significaba que todos los demás deberían amortiguar su caída. Ahora no quedaba nadie debajo de ella. En cuanto a mí, no volví corriendo al trabajo como lo habría hecho la antigua Isabella. Sentinel Harbour me dio baja médica. Mi equipo manejó la crisis del cliente sin mí, lo que me enseñó algo incómodo y liberador. El mundo no se derrumbó cuando descansé. Cuando regresé, negocié un rol más saludable, más autoridad, mejores límites y no más heroísmos nocturnos sin rotación. Había pasado años pensando que el agotamiento demostraba lealtad. No fue así. Solo demostró que me habían entrenado para ignorar mis propias alarmas. Gabriel y yo construimos nuestra relación lentamente. Café los domingos, caminatas cortas cuando mi cardiólogo lo permitía, preguntas incómodas que deberían haber pertenecido a la infancia. ¿Qué música te gusta? ¿También odias las aceitunas? ¿Eras buena en matemáticas? ¿Siempre te mordías el labio cuando te concentrabas? A veces nos reíamos. A veces nos sentábamos en silencio porque 30 años no se pueden reparar con una conversación emocional en una habitación de hospital. Pero él apareció cada vez. No perfectamente, no mágicamente, sino consistentemente. Un domingo,
trajo una pequeña caja de viejas cartas que había escrito a la hija que pensó que había perdido. Nunca las había enviado porque no había dónde enviarlas. Leí la primera en mi apartamento con las manos temblorosas. Comenzaba: si hubieras vivido, te habría dicho que eras deseada. Lloré por la mujer que había sido. La chica que pensaba que el amor tenía que ganarse con transferencias bancarias y silencio. La niña que intentó volverse lo suficientemente útil como para ser conservada. Ricardo una vez me dijo que la familia eran las personas que te daban su apellido. Se equivocó. Un nombre puede usarse como una correa. La verdadera familia es la persona que aparece cuando no hay nada que ganar. La persona que se sienta junto a la puerta de cristal incluso cuando no está segura de que se le permita entrar. La persona que protege tu vida en lugar de tu utilidad. La lección que aprendí no fue que la sangre lo arregla todo. No lo hace. La sangre puede mentir. El matrimonio puede mentir. Un certificado de nacimiento puede mentir. Pero las acciones dicen la verdad. Si alguien solo te ama cuando estás pagando, sirviendo, rescatando o permaneciendo en silencio, eso no es amor. Eso es control con lenguaje sentimental. Establecer límites con personas que te agotan no es crueldad. Es educación para tu propio corazón. Te enseña que tu cuerpo importa, tu paz importa, tu futuro importa, y no tienes que hacerte más pequeña para que otras personas se sientan cómodas. Casi muero antes de entender eso. Espero que tú no tengas que hacerlo. Si hay alguien en tu vida que trata tu agotamiento como un inconveniente, escucha lo que tu cuerpo intenta decirte. Si hay alguien esperando en silencio fuera de la puerta de cristal de tu vida, esperando con cuidado en lugar de exigencias. Quizás permítete notarlos. Porque las personas que te dejan en la UCI por el paraíso siempre tendrán una excusa. Las personas que te aman encontrarán una silla, se sentarán y se quedarán.